fuerte o de un ácido débil, o si era un ácido conjugado a una base débil, o si eran cationes metálicos, ¿sí? Bueno, lo que ahora vamos a preguntarnos es si yo a una solución en donde ya tengo presente un ácido o una base débil, ¿sí?, le agrego una sal de ese mismo ácido o base. Vamos a ver como un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Cambia el pH? Imagínense que tienen una solución de amoníaco y le agrego cloruro de amonio, ¿sí? Si se acuerdan, el amoníaco-amonio es un par ácido-base conjugado, ¿sí? El amoníaco es la base, el amonio es su ácido conjugado. Acá tienen el equilibrio ácido-base, ¿sí? El cloruro de amonio es una sal, ¿sí? Es un electrolito que se va a disociar completamente cuando lo coloque en solución. Entonces el cloruro de amonio me va a generar cationes amonio y cationes cloruro, ¿sí? Acá nada nuevo. Entonces la pregunta es, si yo le estoy agregando amonio, ¿sí?, a esta solución que está en este equilibrio, ¿qué pasa con el pH? Y lo que pasa acá es algo que recibe el nombre de efecto de ion común, como ya les adelantaba el título. Si pensamos, ¿se acuerdan en las reglas que decía Le Chatelier con respecto a la modificación de los equilibrios? Lo vimos, lo repasamos creo en la primera clase. Si yo provoco una perturbación en el equilibrio va a tender a contrarrestar esa perturbación. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo acá agrego cloruro de amonio, en realidad lo que estoy agregando es amonio, ¿sí? Y cloruro, pero bueno, el cloruro acá no va a influir. Y lo que estoy haciendo es aumentar, ¿sí?, la cantidad de amonio, ¿verdad? Cuando yo agrego acá. Entonces, ¿cómo va a responder este equilibrio? Va a desplazarse hacia reactivos, porque va a tratar de contrarrestar este aumento de la cantidad de amonio. ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, si el equilibrio que pasa, se desplaza, perdón, hacia reactivos o hacia la izquierda, como le quieran decir, ¿qué pasa con la concentración de oxidrilos, que es lo que a mí me va a dominar el pH? ¿Sí? Por eso tengo que mirar ahí. A mí me preguntan cómo cambia el pH, ¿sí? O si cambia el pH. Si yo desplazo el equilibrio para acá, la concentración de oxidrilos va a bajar, ¿sí? Si yo bajo la concentración de oxidrilos o la modifico, ya esta respuesta es sí, va a cambiar el pH, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo les parece que va a cambiar el pH? Va a disminuir. El pH va a disminuir, correcto. ¿Por qué? Porque va a bajar la concentración de oxidrilos, ¿sí? Por lo tanto, es menos básico. ¿Estamos? Para este tipo de planteos, ustedes tienen dos opciones: o se lo estudian de memoria, lo cual no es recomendable, porque se pueden confundir, o lo tratan de razonar de esta manera. Siempre acuérdense de que cuando a un equilibrio yo le provoco una perturbación, el equilibrio va a tratar de restablecerse. Por lo tanto, se va a desplazar, ¿sí? Las concentraciones se van a modificar de manera de que se vuelva a las concentraciones de equilibrio. Bueno, y esto es lo que se llama el efecto del ion común, ¿sí? Acá está escrito en palabras más
digamos de otra manera, el grado de disociación de un electrolito débil, que sería esto, en este caso es una base débil, ¿sí? Pero es un electrolito débil, disminuye. ¿Qué quiere decir? La disociación disminuye. Estoy volviendo para el otro lado. Estoy yendo en contra de la disociación, ¿sí? Cuando se agrega a la solución un electrolito fuerte. ¿Quién es el fuerte? Acá, el cloruro de amonio es una sal, sales electrolitos fuertes, que tiene un ion en común con el electrolito débil. ¿Cuál es el ion en común? El amonio, ¿sí? Entonces, léanlo, analícenlo, y fíjense que lo entiendan bien a esto, ¿sí? Yo tengo un equilibrio de un electrolito débil, en este caso una base débil. Agrego un electrolito fuerte que contiene un ion que pertenece a ese equilibrio, ¿sí? Que es este. Eso me va a generar un efecto de ion común que hace que el equilibrio del electrolito débil se vea desplazado en contra de la disociación, o sea, su disociación disminuye, que es lo que está escrito ahora. Entonces ahora veamos, o piensen ustedes en 5 minutitos que les doy, ¿qué pasaría si con el pH, o mejor se los dejo de tarea porque estamos medio atrasados. Esta resuélvanla de tarea y la vemos la próxima, ¿sí? O cualquier cosa me preguntan por mail. Dice, predecir si el pH de una solución de ácido acético aumenta, ¿sí? O disminuye. Ácido acético es lo que tienen escrito acá, ¿sí? El ácido acético es un ácido orgánico, lo vamos a ver más adelante, pero ahora lo resumimos así, digamos, con esta fórmula molecular. Cuando le agrego acetato de sodio, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Escribir las ecuaciones químicas y ver cómo se va a desplazar el equilibrio. Es exactamente el mismo caso que el que ustedes tenían acá. Si van a tener la disociación, en este caso acá tenían una base débil, pero en este caso van a tener un ácido débil, que es el ácido acético, y van a tener también un electrolito fuerte, que era el acetato de sodio, que se va a disociar así como está este acá, ¿sí? Entonces tienen que escribir las ecuaciones y fijarse qué pasa con el pH cuando yo ahora agrego acetato, ¿sí? Este se me va a dividir en catión sodio y anión acetato, ¿sí? El acetato va a ser un ion común con el equilibrio del ácido acético, ¿sí? Y ahí que me tengo que fijar, ¿qué va a pasar con la concentración de protones? ¿Sí? De acuerdo a cómo se desplace el equilibrio. ¿Quedó claro? ¿Alguien no lo entiende? Me dice. Bueno, hago de cuenta que sí. Háganlo de tarea. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a, ya que ustedes, y vi que también están haciendo ejercicios de pares ácido base conjugados, así que vamos a ver un poquito de qué se trata, o qué son las soluciones amortiguadoras de pH. ¿Sí? Hola, profe, perdón que le interrumpa. Sí, no hay problema. No, le quería comentar que yo me cambié de la comisión de la noche a la mañana, no sé si usted está dando otro tema diferente a la profe Laura Pedrido. Y no te sabría decir. Yo estoy en la unidad 1 de la materia. Ah, bueno. Ella no sé qué estará dando, pero calculo que más o menos tendría que estar No, igual. parece que ella estaba en las tardes de estequiometría recién. ¿Qué tema? Estequiometría. ¿De química 2 me estás hablando? Porque estequiometría Sí. es de química Sí, 1, bueno. que el año pasado en este primer semestre la profesora, viste, que no se sabe si tuvo COVID, estuvo internada, entonces, viste, algunos temas no los terminó de dar ella. Ah, claro, porque si venían de la química 1, ok. Claro. Bueno, fíjate vos, trata de ponerte al día con los temas que ya se dieron en la comisión de la mañana, así. Claro, sí, usted no sabe cómo se llama el EVA para inscribirme, porque no sé cuál es.
Sí, ahora en un ratito cuando termine la clase te lo mando por chat. Dale, muchas gracias. De nada. Entonces, bueno, acá, bueno, estábamos por empezar a ver qué son las soluciones amortiguadoras de pH. También las pueden conocer como buffers, ¿sí? O buffers, o soluciones tampón, ¿sí? No sé si las habrán escuchado en alguno de esos nombres, o creo que no se me ocurre ningún otro, pero tiene varios nombres, ¿sí? Estas soluciones amortiguadoras, ¿para qué sirven? Sirven para cuando yo quiero evitar que mi solución tenga cambios drásticos de pH. Imagínense que ustedes tienen un proceso, ¿sí? La producción de algo que requiere una reacción química, ¿no? Que esa reacción solo es eficiente entre pH 8,5 y 9, ¿sí? Bueno, yo tengo que lograr darle a la reacción ese medio de pH, ¿sí? Eso lo voy a hacer a través de un buffer, justamente. Bueno, los buffers están básicamente formados por un par ácido-base débil, ¿sí? Ojo acá, no puedo o no voy a tener directamente un buffer si yo pongo un ácido fuerte o una base fuerte, ¿sí? Tengo que tener un par ácido-base débil. Bueno, estos buffers resisten cambios de pH cuando se agreguen ácidos o bases a esa solución, ¿sí? Volviendo al ejemplo de la producción de algo a través de una reacción química. Supónganse que ustedes están produciendo una sustancia que ya por sí es ácida básica. Entonces, a medida que se genere esa sustancia, va a ir cambiando el pH. Y si mi reacción solo funcionaba a determinado pH, se me va a cortar la reacción, se me va a parar la producción. Entonces yo tengo que sí o sí agregar un buffer o una solución amortiguadora de pH para que a medida que vaya cambiando ese medio, la solución resista esos cambios de pH, ¿sí? Lo que va a hacer es, si el pH aumenta, el buffer va a ayudar a que baje, ¿sí? Si disminuye, va a ayudar a que vuelva a su valor. Bueno, y van a ser necesarios para cualquier proceso sensible a cambio de pH. Cualquier reacción o determinación que tenga que ver con la bioquímica, ¿sí? Todas tienen que tener pH controlado. Entonces, esto es algo que lo van a ver en infinidad de lugares, ¿sí? Bueno, acá vemos vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen el par conjugado ácido-base débil teórico HX, ¿sí? Este sería el ácido, y esta sería su base conjugada, ¿correcto? Acá tienen la correspondiente constante de disociación ácida, ¿sí? Y de acá sacan, o podrían despejar, la concentración de los protones, ¿sí? Que es lo que a mí ahora me va a importar porque me estoy enfocando en pH. Entonces, ustedes pueden ver acá mismo que, miren acá arriba, si la concentración de el ácido y la concentración de la base conjugada, ¿sí? Es igual, podríamos decir que estamos en este estado, ¿sí? Y la concentración de protones va a tener un determinado valor, ¿sí? Imagínense que estamos en este estado. Ahora, si yo agrego protones, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan bueno, acá está con ácido fluorhídrico, pero bueno, es lo mismo que si dijera X. Si agrego protones, ¿se acuerdan por Le Chatelier? ¿Sí? O sea, si ahora mi medio de repente se volvió más ácido de lo que tenía que ser o de lo que era, si yo agrego acá protones, esto sube y este equilibrio se desplaza para allá, ¿sí? Hacia reactivo. Entonces fíjense lo que pasa, aumenta un poquito la parte ácida y baja su base conjugada, ¿sí?
Ahora sí, agregamos, ¿sí?, oxidrilos, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo contrario, o sea, va a bajar la parte ácida y va a aumentar la base conjugada, porque esto es como si yo bajara los protones, ¿sí? Entonces pasa lo que pasa acá. El hecho de que yo tenga la base y el ácido, a mí me permite que yo siempre pueda mantener esta línea acá, que sería esto. ¿Por qué? Porque si yo, fíjense, acá usted tiene la relación. Si yo modifico una, pero modifico otra en la misma cantidad y de sentido contrario, como tienen estos ejemplos, ¿sí?, siempre el cociente me va a quedar igual. Por lo tanto, el pH no me va a variar. ¿Y cuánto puedo cambiar estas concentraciones? Eso va a depender del ácido y, digamos, del par ácido-base conjugado. Algunos pares ácido-base conjugados tienen a determinada concentración lo que se llama capacidad reguladora máxima, ¿sí?, que es que puede regular o cuánto es la máxima cantidad de protones o oxidrilos que pueden recibir y pueden seguir regulando, ¿sí? Entonces, básicamente es esto. Si ustedes miran este cociente, ven que se va a mantener constante porque tenemos la particularidad que podemos modificar el equilibrio, ¿sí?, ante un agregado de protones o ante un agregado de oxidrilos, que en realidad es como quitar protones, ¿sí? Si yo acá escribiera el equilibrio de la K-Water, del agua, veo que cuál es la relación entre protones y oxidrilos, pero bueno, ustedes ya lo saben. Entonces, bueno, ¿para qué o cómo puedo calcular el pH que va a tener un determinado par ácido-base conjugado, ¿sí? O un buffer, el pH de un buffer. Fíjense la deducción, es fácil, por eso se las puse acá, agrega menos logaritmo a cada uno de los miembros, ¿sí?, de esta igualdad, menos logaritmo de protones, menos logaritmo de la K y por este cociente, y después esto lo divide en dos partes, ¿sí?, K y el cociente con una resta. Menos logaritmo de la K es pK, y menos logaritmo de concentración de protones, perdón, es pH, ¿sí? Entonces me queda pH igual a pK menos logaritmo de el ácido sobre la base. Y acá lo único que hace es darlo vuelta para que no le quede el signo menos, ¿sí? Entonces la fórmula final me queda pH igual pK más logaritmo de la base sobre el ácido, ¿sí? Estos son concentraciones. ¿Está? Entonces, con esta formulita, ustedes van a poder calcular el pH de cualquier buffer, ¿sí? Imagínense que yo les digo, tienen un buffer amoníaco-amonio 0,1 molar. Bueno, ponen las concentraciones acá, de la base y del ácido, ¿sí? El pK lo conocen porque es un dato de tabla, y con eso, bueno, sacan directamente el pH del buffer. Y esta ecuación es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? También la pueden encontrar así en los libros. O la ecuación de cálculo de pH de un buffer. ¿Está? Esto, bueno, después tendrán ejercicios de ese tema. Ahora, ¿quedó claro entonces cómo funciona un buffer y para qué lo usamos? Repásenlo, cualquier cosa me preguntan. Vayan viendo ya los temas porque en cualquier momento terminamos con la unidad 1, pasamos a electroquímica y después inmediatamente ya tienen el primer parcial con esas dos unidades, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver titulaciones ácido-base, que son, es algo que ustedes podrían llegar a hacer en el laboratorio, ¿sí? Pero por las dudas lo vamos a ir viendo, y más que ustedes me comentaron que no habían visto nada de material volumétrico, ¿sí? Entonces les voy a ir mostrando un poco acá. Fíjense, acá tienen una pipeta, ¿sí? Primero les muestro eso y después vemos qué son las titulaciones. Sí, las pipetas de vidrio son un material volumétrico
que se utiliza justamente para trasvasar una cantidad exactamente conocida, ¿sí?, de una solución. Y lo que tienen acá es una pipeta aforada, las que tienen este globito de vidrio. También pueden tener una que no tenga esto y sea simplemente graduada, ¿sí?, tiene todas rayitas con las que ustedes miden la cantidad de volumen. Está en general con el globito, se utilizan para medir una cantidad fija de volumen, por ejemplo, 5 mililitros, 10 mililitros, 20 mililitros. Bueno, esto que tienen acá es un Erlenmeyer, ¿sí? Es un frasco cónico, no es un elemento donde uno mida volúmenes, sino que es simplemente para contener volúmenes, y por ejemplo para titulaciones se usa un montón. Lo que tienen acá es una bureta, ¿sí? La bureta es, también es un material que se utiliza para medir volúmenes con exactitud, ¿sí? Que generalmente se utiliza para titulaciones o para medir volúmenes grandes, porque vienen de 25, 50, 100 mililitros, y se sostiene con esto que es un pie de metal, ¿sí? Y una agarradera. Bien, entonces bueno, ahora vamos a ver qué son las titulaciones, ¿sí? Capaz que algunos ya lo han visto en la escuela o se los han mencionado en Química 1. En una titulación, básicamente, ustedes tienen dos soluciones. Una de concentración conocida, idealmente una concentración exactamente conocida, y otra de concentración desconocida. Entonces, lo que quieren ustedes lograr es llegar a conocer la concentración desconocida, ¿sí? Utilizando la otra solución que sí conocen. Entonces, lo que se hace es, en la bureta se carga una de las soluciones, ¿sí? En general la de concentración conocida. En el Erlenmeyer se pone la de concentración desconocida, ¿sí? Puede ser al revés también. Y lo que voy a ir haciendo es agregar gota a gota. Estas dos soluciones tienen que tener componentes que reaccionen entre sí. Y en algún momento de esa reacción a mí me va a producir un cambio visual, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, cambio de color, que me indica que la reacción finalizó. Cuando yo llego a ese punto final, ¿sí?, de la reacción, lo que hago es ver cuánto gasté del volumen de la solución conocida y puedo calcular cuántos moles yo tenía en mi solución desconocida, por lo tanto puedo calcular la concentración de la solución desconocida, ¿sí? Si yo acá tengo por ejemplo, acá dices hidróxido de sodio. Si yo tengo hidróxido de sodio 0,1 molar, ¿sí?, y gasté determinados mililitros, bueno, ¿cuántos moles de hidróxido había en esos mililitros? Bueno, esos moles reaccionaron con tantos moles que hay acá de ácido, por ejemplo. Entonces puedo sacar la concentración del ácido. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Ahora bien, la mayoría de las reacciones que nosotros conocemos son incoloras, por decirlo de alguna manera. No me voy a dar cuenta cuando termine de reaccionar todo mi reactivo, ¿sí? Porque no cambian de color. Entonces para eso se utilizan y se agregan sustancias que se llaman indicadores ácido-base, ¿sí? Los indicadores ácido-base son en general sustancias orgánicas, acá tienen una listita de los más utilizados, ¿sí?, que cuando el pH cambia, cambian de color, ¿sí? Y fíjense que tienen un intervalo más o menos en el cual cambian de color. Por ejemplo, esta que es la fenolftaleína, que la vamos a ver bastante. Cuando el pH es menor a 8 más o menos, está como incolora. Ahora, cuando el pH está más o menos entre 8, 9, 10, en adelante, se convierte en rosa. ¿Está? Entonces ese cambio yo lo puedo aprovechar para visualizar que una reacción terminó, ¿sí? Y conocer lo que se llama punto de equivalencia, que es ese punto final de la reacción en el cual se lograron combinar cantidades estequiométricamente equivalentes. ¿Qué significa eso? Que no siempre son las mismas, va a depender de la estequiometría de la reacción, ¿sí? Si yo tenía 2 moles que reaccionan con un mol, bueno, es 2-1, si reacciona un mol con un mol, es 1-1, ¿sí? Pero cantidades estequiométricamente equivalentes
del ácido y la base. En este caso, pues estamos en titulaciones ácido-base. Después ustedes tienen, que no las vamos a ver, tienen una infinidad de otro tipo de titulaciones que se basan en otro tipo de reacciones. Acá estamos en reacciones ácido-base, entonces vemos titulaciones ácido-base. Y finalmente, bueno, voy a poder calcular la concentración de la solución desconocida, que es lo que yo quería hacer. Otra opción que podemos utilizar, a ver, esperen que voy a cambiar de Power porque este ya es el final de... Ahí está. Entonces, haga un resumencito de lo que hablamos recién. A ver. Perdón, tengo que volver porque me falta una cosa. Lo que les tenía que decir acá es que otra manera en la cual tenemos de seguir una titulación ácido-base como una forma de medir pH. Entonces ustedes colocan el pHímetro, o sea, este electrodo de pH lo colocan adentro de la solución y van haciendo agregados de volumen. Eso va a ir cambiando el pH del medio y el pHímetro lo va registrando. Yo puedo ir anotando, ¿sí?, todos esos valores ante cada agregado. Supónganse, agrego 1 mililitro, veo cómo cambia, agrego otro mililitro, veo cómo cambia. Y después con esos puntos, lo que hago es construir una gráfica de este tipo, ¿sí? O sea, pongo en un Excel dos columnas, una que es el volumen de, o los mililitros agregados desde la bureta, ¿sí? Y por otro lado, el pH. Y grafico esas dos variables, y lo que voy a obtener es una gráfica de este estilo, que esto es lo que se llama curva de titulación, es decir, el pH en función del volumen agregado. Y esta curva va a tener distintas formas dependiendo de si estoy titulando con una base, titulando con un ácido, y si estoy con un ácido base fuerte o un ácido base débil, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver en este caso, fíjense, acá teníamos un vaso con ácido, entonces el pH inicial es un pH ácido, ¿sí? Es bajito. El pH empieza a aumentar despacito, despacito, pero no aumenta mucho, hasta que en un momento pega un salto, ¿sí? Y fíjense que pasa de como de 2,3, ponele, a 12, ¿sí? Pega un salto de muchas unidades de pH, ¿sí? Y después de nuevo se estanca acá arriba en un pH 12. ¿Qué pasó ahí? Yo originalmente en mi solución tenía solamente ácido clorhídrico, ¿sí? Por eso estoy en un pH
de 1. Cuando le agregue 1 mililitro de hidróxido de sodio, ¿qué pasa? Y bueno, ese mililitro rápidamente reacciona y sigo teniendo exceso de ácido, ¿sí? Por eso sigo clavada en un pH ácido. Cuando yo agregue una cantidad suficiente como para que todo el ácido se neutralice, voy a estar en el punto de equivalencia, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el punto de equivalencia? Si estoy titulando hidróxido de sodio, que es una base fuerte, con ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, ¿sí? Que me va a dar directamente sal más agua, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, el pH en este caso va a ser 7 clavado, ¿sí? Porque tengo ácido fuerte y base fuerte. No siempre es así, cuando tengan ácido base débil, el pH va a depender del pK de esas sustancias, ¿sí? En el caso de que sea fuerte con fuerte, el pH va a ser siempre 7. Entonces, imagínense cuando llego a ese momento y agrego una gotita más de hidróxido. Cuando agregue una gotita más de hidróxido, ahora yo ya voy a tener exceso de hidróxido, por decirlo, porque ya el ácido clorhídrico lo consumí, lo neutralicé totalmente. Entonces, en ese momento voy a estar acá arriba, ¿sí? En 12. ¿Por qué? Porque ahora el pH lo está controlando el hidróxido de sodio, ya no me quedó más nada de ácido acá abajo, ¿sí? Y puedo seguir agregando hidróxido y el pH va a quedar, por eso, en aproximadamente 12, que es el pH que me da un hidróxido de sodio. Va a depender obviamente de la concentración, pero en general va a ser cercano a ese valor. Entonces ahora vamos a ver también otras formas que puede adoptar esta curva, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Que es medio fiero, pero no importa, me parece que es sencillo como para una primera aproximación. Después vemos otro video que está un poco mejor. Fíjense, acá, bueno, les voy a mostrar el material. Voy a acelerar un poquito. Bueno, fíjense que ahí utiliza una pipeta de vidrio para tomar una solución X normal, o sea, concentración desconocida de ácido clorhídrico. Presten atención a esto porque después van a tener que hacer una actividad. Igual lo tienen de nuevo el video para verlo las veces que quieran. Y en el Erlenmeyer o Conical Flask, bueno, perdón que está en inglés, le va a agregar ese ácido al Erlenmeyer. Ahí va. Acá estamos siempre con ácidos diluidos, ¿sí? Por eso no hay ninguna, no hay muchas cuestiones de seguridad involucradas en este video, ¿sí? Pero eso también lo vamos a tener en cuenta si podemos ir al laboratorio. Y por otro lado tienen una solución de hidróxido de sodio, ¿sí? 0,1 molar, que la va a cargar en la bureta, como les mostré antes. ¿Sí? Ven ahí la bureta está sostenida con una anilla de metal, utiliza un embudo para cargar la bureta, para desparramar todo. Y ahí va a comenzar la titulación. No es la mejor técnica, por eso les digo que después vemos otro video que hacen bien las cosas. Pero fíjense, no sé si les mencioné, pero vieron que le agregó unas gotitas de fenolftaleína como indicador, ¿sí? Y fíjense cómo se pone la solución en el punto en donde cae el hidróxido. ¿Se acuerdan? La fenolftaleína era incolora en soluciones ácidas y se volvía rosa en soluciones básicas, ¿sí? Fíjense, cuando agrega cada gotita de hidróxido, cómo localmente cambia el color hasta que yo rápidamente homogeneizo y desaparece. ¿Por qué? Porque en realidad le falta reaccionar a eso, ¿sí? Ahí que está reaccionando el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio que cae de la bureta. Como está incoloro, yo sé que todavía estoy en un pH ácido.
Va a haber en un momento en que se ponga rosa y ahí mi titulación terminó. Se tiene que poner rosa toda la solución, no solamente lo que en el momento que cae. Por eso es importante mezclar. Y también tengo que poner algo blanco abajo para ver bien el color. Bueno, fíjense que ahí ya se puso rosa, que este rosa está mal porque está pasado, es un rosa pálido el punto final, después les voy a mostrar en el otro video. Pero bueno, finalmente terminó la titulación, ¿sí? Entonces ahora me fijo, ¿cuánto gasté de hidróxido para titular todo ese volumen que yo tomé de ácido, que ahora no me acuerdo cuánto era, pero lo decía en el video? Bueno, entonces voy a la bureta y me fijo, bueno, gasté 25,4. Fíjense, esto es otra cosa que por ahí si ustedes no han usado material volumétrico no la van a conocer. Ven que el líquido toma como una forma, una pancita. Bueno, lo que tengo que mirar es la base de esa panza, donde, a qué rayita apoya. Y si se fijan, yo acá tengo 25,1,2,3,4, apoya bastante bien en esa rayita, 4. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces yo sé que gasté 25,4 mililitros de hidróxido de sodio, 0,1 molar, creo que era. Entonces, si voy a estar, si yo mi muestra o mi desconocido era 25 mililitros de ácido clorhídrico de concentración desconocida, van a poder ustedes calcular cuánto era la concentración del ácido desconocido. Tienen que escribir la reacción, ¿sí? Que en este caso es fácil, es hidróxido más ácido y ya está. Y tienen que ver cómo es la estequiometría de la reacción. En este caso es 1:1, ¿sí? Un mol de ácido va a reaccionar con un mol de hidróxido, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden calcular cuántos moles de hidróxido hay en 25,4 mililitros, esos mismos moles eran los que estaban en 25 mililitros de ácido, ¿sí? Entonces de ahí sacan la concentración de ácido. Bueno, esto generalmente se hace por duplicado para tener, por las dudas que se haya cometido algún error experimental. Bueno, acá tienen la actividad que tienen que hacer. Identificar en el video todos los materiales de laboratorio utilizados, que eso lo hablamos recién. Identificar cuál es la solución titulante, cuál es la solución a titular, ¿sí? Acá les dice, la que es a titular es la de concentración desconocida, y cuál es el indicador ácido-base que se usa. Escribir la reacción y de acuerdo al volumen gastado, calcular la concentración de la solución incógnita, ¿sí? Estas 4 cosas las tienen que hacer, pueden volver a mirar este videito, y también lo hacen para la próxima clase. Sí. Así podemos avanzar un poco más. Bien, entonces, ahora sí. Acá tenemos como resumen, ¿sí? Lo que vimos recién, que es una titulación, que es el punto de equivalencia, ¿sí? Es ese momento en donde se combinaron cantidades estequiométricamente equivalentes de los reactivos. ¿Para qué sirve el indicador? Que sirve para visualizar el punto final de la titulación. Y fíjense la distinción que les hace acá, el punto final de la titulación, que está muy cerca del punto de equivalencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no es exactamente lo mismo, ¿sí? En general lo utilizamos como sinónimo, punto final con punto de equivalencia, pero
El punto de equivalencia es ese valor real, ¿sí? Que si yo construyera la curva de titulación, ¿sí? A mí me indica que ha terminado o que la reacción se ha completado, ¿sí? En cambio, el punto final es lo que yo estimo de ese valor. Yo lo voy a estimar al punto final con un indicador ácido-base. Entonces voy a estar voy a estar cerca, pero no necesariamente va a ser exactamente igual. Y si hay una diferencia grande entre el punto final y el punto de equivalencia real, voy a tener bastante error. ¿Está? Por eso tengo que utilizar un indicador que me sirva para visualizarlo de la mejor manera al punto final. Y si no utilizo indicador, mucho mejor utilizar un pHímetro, entonces puedo seguir punto a punto el avance de la reacción y graficar una curva de titulación de pH, ¿sí? Que es lo que vimos recién. La forma de la curva me va a permitir establecer el punto de equivalencia. ¿Por qué? Porque la forma, como vimos antes, es una sigmoidea, entonces ustedes pueden sacar de la sigmoidea el punto de inflexión de esa sigmoidea justamente, esto es matemática, y ese es el punto de equivalencia. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se tiene que ver el punto final de la fenoftaleína, ¿sí? No como en el video anterior, pero bueno, como el video anterior era más fácil, se los dejé primero. Fíjense, bueno, acá la bureta tiene que estar enrasada, se dice, a 0, ¿sí? Cuando voy a arrancar. Bueno, acá está acelerado para no perder tanto tiempo, pero fíjense que va agregando pequeños volúmenes, abriendo esta canillita, y de mientras va agitando la solución. ¿Ven? Ahí ya se empieza a poner rosa mientras cae. Pero cuando mezcla desaparece el rosa, entonces no terminé. ¿Sí? Bueno, y ahí sí, ya cuando el rosa es persistente, terminó la titulación. Va a la bureta y mide cuánto gastó, ¿sí? Y acá hace la comparación para la fenoftaleína, antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia, o en el punto de equivalencia. ¿Sí? Este es el color correcto, no como vimos en el video anterior, que era más parecido a esto. Ven que esto está pasado, quiere decir que agregué más hidróxido del que necesitaba para lograr el punto final, por lo tanto a mí me va a dar un error, porque yo voy a decir, gasté más, en realidad, pero ese exceso es un error. Entonces, este es el punto final correcto, ¿sí? Y bueno, acá es fácil porque el color antes es incoloro. Otros indicadores ácido-base, que también se utilizan mucho, como es la eliantina, ¿sí? Pasa de un amarillo a un naranjita, ¿sí? Y por ahí es bastante más complicado de percibir. Este es bastante sencillo. ¿Está? Bueno, eso es básicamente lo que es a nivel experimental una titulación, ¿sí? Bueno, esta ya la vimos, sí. Vimos cómo se podía construir la curvita, si en vez de utilizar un indicador visual, utilizo directamente un pHímetro y voy registrando el cambio de pH ante cada agregado. En relación a eso, yo voy a necesitar conocer de antemano, cuando quiera hacer una titulación, cómo va a ser la curva de titulación de esas dos especies que yo estoy haciendo reaccionar. ¿Por qué? Porque tengo que poder elegir un indicador adecuado. ¿Se acuerdan que yo les dije? El indicador me tiene que indicar justamente el punto final de una manera bastante cercana a lo que es el punto de equivalencia real, ¿sí? Porque si no, no me sirve. Entonces, fíjense esta curva de titulación, ¿sí? Ustedes tienen acá, parten de un pH de 1, por lo tanto, que están titulando un ácido, ¿sí? Un ácido fuerte, pH 1.
Empiezo a titular con hidróxido de sodio, que lo dice acá, le agrego 1, 2, 3 mililitros, 10 mililitros, 20, 30 mililitros, ¿sí? Sigo agregando y el pH no cambia, hasta que en un momento pega el salto, ¿sí? Y después ya queda en pH 12. Fíjense que este salto es tan grande, ¿sí?, que yo puedo utilizar cualquiera de estos dos indicadores. Fíjense, la fenolftaleína, que es el que vimos en los videos de ejemplo, lo puedo utilizar, porque el punto de equivalencia está acá, y el cambio de color está en este rango, que es lo que está pintado acá, era entre 8 y 10 más o menos. Entonces yo viendo el cambio de la fenolftaleína, estoy cerquita del punto de equivalencia, si estoy adentro del salto. Fíjense qué pasa con la liantina, que va de naranjita a amarillo. Estoy más o menos entre 4 y 6. Como el salto es tan grande, también me sirve porque estoy dentro del salto y estoy cerquita del punto de equivalencia, ¿sí? Fíjense qué pasa acá. O sea, bueno, esto es un ácido fuerte lo que estoy titulando. Me doy cuenta como por el pH desde el cual parto y por el gran salto de pH que tengo en la curva, ¿sí? Esos son los dos indicativos de que estoy teniendo un ácido fuerte con una base fuerte. Fíjense esta curva acá, es más aplastada y más chiquita, ¿sí? El salto es más pequeño. Yo que parto más o menos de un pH de 4, ¿sí?, que va aumentando despacito, hasta que en un momento pega un salto hasta 12, ¿sí? Esto claramente no se trata de un ácido fuerte, sino yo tendría la misma forma que acá, sino que se trata de un ácido débil, ¿sí? Fíjense acá qué pasa, si yo uso fenolftaleína estoy bien, estoy cerca del punto de equivalencia y estoy dentro del salto, pero ya este otro indicador no lo voy a poder utilizar porque me queda afuera del salto, ¿sí? Si yo utilizara este indicador, más o menos cuando esté por acá, ¿sí?, más o menos a los 20 mililitros, ya me va a empezar a cambiar de color. Y eso está muy lejos del verdadero punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, no me sirve como indicador para este tipo de titulación. De ahí la importancia de conocer cómo es la curva de titulación de antemano. Después ustedes ya sabrán, o sea, ya está estipulado para cada tipo de titulación qué indicadores son adecuados o no, ¿sí? Y ahora vemos acá otro ejemplo. Fíjense que la curva está al revés. ¿Qué pasa? Yo empiezo de un pH alcalino, quiere decir que en el Erlenmeyer tengo una base, ¿sí? Hay dos curvas acá. La que está en rojo corresponde a una base fuerte. Fíjense que estoy como en pH 13, ¿sí? Estoy como en un pH muy, muy alcalino y en un momento pega un salto, ¿sí?, y paso a un pH muy, muy, muy ácido que tengo ahí. Una base fuerte con un ácido fuerte, ¿sí? Acá de nuevo, como el salto es muy grande, cualquiera de los dos indicadores del ejemplo los puedo utilizar. Pero fíjense qué pasa cuando tengo esta curva azul, ¿sí?, en la que parto de un pH más o menos de 10, ¿sí?, pego un salto más pequeñito y termino, sí, en un pH de 1, porque es el mismo titulante, que es ácido clorhídrico. En este caso se trata de una base débil, ¿sí? Y no podría utilizar la fenolftaleína, ¿por qué? Porque si pongo fenolftaleína ya me empezaría a cambiar de color acá, más o menos, cuando estoy en 10 mililitros de ácido, o cuando estoy en 15 mililitros de ácido. Y eso está re lejos del punto de equivalencia, ¿sí?, que estaba por acá. Entonces, sí o sí, el indicador que yo use tiene que estar contenido, su rango de pH tiene que estar dentro del rango de pH del salto de la titulación, ¿sí? Acá el salto se da, bueno, en este no hay problema porque se da entre 12 más o menos y 2, es enorme. Pero en el caso de la curva azul se da entre más o menos 7,5 y 2, entonces me tengo que fijar que el indicador que yo utilice tenga
o su rango de viraje esté dentro de ese rango, ¿sí? Para que a mí me sirva para poder estimar el punto de equivalencia, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos punto final. Está claro, estas son las 4 posibilidades. La curva de un ácido fuerte con una base fuerte, de un ácido débil con una base fuerte, de una base fuerte con un ácido fuerte, sería la roja, y de un ácido débil con una base débil con un ácido fuerte, ¿sí? ¿Se puede hacer una titulación ácido débil, base débil? No, siempre tiene que haber un ácido o una base fuerte implicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hago una titulación ácido-base débil, me va a dar una cosita así, ¿sí? No voy a ver ningún salto. Me da una curvita así muy que no sirve, ¿sí? Porque yo necesito tener una diferencia importante en los pHs para poder detectar ese cambio, ¿sí? Si lo hiciera con un pHímetro, tampoco me sirve esto, porque ¿cómo ajusto esta curva? ¿Cómo le saco el punto de inflexión acá? Imposible. En cambio, cuando tengo cualquiera de estas otras formas, ¿sí? Puedo o bien utilizando un indicador o sacando el punto de inflexión de esas sigmoides, conocer el punto de equivalencia. ¿Mm? Bueno, acá tienen las posibilidades, ¿sí? Acá tienen la diferencia graficada en el mismo, que ya lo vimos, ¿sí? Qué pasa cuando es débil y cuando es fuerte, ¿sí? La diferencia es que el salto es mayor cuando es fuerte. Y acá tienen un ejemplo de lo que pasa cuando yo tengo un ácido poliprótico. ¿Se acuerdan de los ácidos polipróticos? ¿Sí? Los que tienen más de un protón. ¿Sí? Si yo tengo más de un protón, tengo la posibilidad de más de una titulación en realidad, porque primero, por ejemplo, primero acá ocurre la primera desprotonación, y después ocurre la segunda, este sería uno de 2. Puedo tener una de 3 incluso, como por ejemplo el ácido fosfórico, aunque la última es muy chiquita y no se ve, ¿sí? Pero voy a tener como 2 sigmoides una detrás de la otra. Esta es la forma típica de un ácido poliprótico. ¿Sí? Anótenlo porque no está escrito ahí. Entonces, bueno, estas son todas las posibilidades que tienen, analícenlas y no se olviden de resolver el ejercicio, ¿sí? Dos ejercicios les dejé, el de ácido acético, ¿sí? De efecto del ion común, y el de mirar de nuevo el video y responder todas esas preguntitas que estaban ahí. Y con esto damos por cerrado, dentro de la unidad 1, la parte de ácido-base. Igual, con lo que vamos a seguir ahora, sigue siendo equilibrio químico, ¿sí? Pero lo que vamos a ver ahora es equilibrio heterogéneo. Ya no vamos a estar más solamente en ácido-base, sino que vamos a tener en cuenta equilibrios en los cuales tengamos diferentes fases participando. ¿Qué quiere decir fases? ¿Sí? Estado de la materia, o sea, sólido y líquido. Todos los equilibrios que habíamos visto hasta ahora, teníamos todas las especies en la misma fase, ¿sí? Una fase acuosa. En el equilibrio heterogéneo lo que vamos a ver es justamente reacciones de precipitación o de disolución, ¿sí? Ustedes saben que no todos los compuestos iónicos son solubles en agua. Algunos van a estar de manera insoluble, por lo tanto los voy a tener como un precipitado en la solución. Entonces, cuando yo genere una reacción, o tenga una reacción donde se genera uno de esos compuestos insolubles, voy a tener precipitación. Fíjense acá. Tengo un frasco con nitrato de plomo. De plomo, electrolito, lo tengo disuelto en mi solución. Y le agrego otra solución que tiene ioduro de potasio, ¿sí? Cuando agrego, fíjense lo que pasa, se forma este precipitado amarillo hermoso, ¿sí? Que es el ioduro de plomo, ¿sí? El ioduro de plomo es insoluble en agua. Entonces, cuando
cuando estas cosas reaccionen, el plomo se va a combinar con el ioduro y va a precipitar, y me va a quedar como un precipitado amarillo en el fondo de la solución. Y en el resto de la solución va a tener los iones potasio y nitrato, porque el nitrato de potasio es un electrolito que sí se disuelve en agua, ¿sí? Entonces, ustedes ahora lo que van a tener que saber es un poquito cuáles son las sales que son insolubles, ¿sí?, en agua. Y qué estrategias puedo aplicar yo para solubilizarlas, ¿sí? Porque esos son procesos que pueden llegar a tener interés en la producción, ¿sí?, de determinadas sustancias. Entonces, ¿qué son los equilibrios heterogéneos? Toda aquella reacción que esté relacionada a la disolución o precipitación de compuestos iónicos. También puedo utilizar la estrategia inversa. Supónganse que a mí me molesta un compuesto que tengo disuelto. Bueno, voy a ver cómo lo puedo precipitar, porque después, ¿qué puedo hacer? Lo puedo filtrar y eliminar, ¿sí? Cuando yo tengo separación de fases, eso es muy útil para un proceso, porque las fases las puedo separar por decantación, por centrifugación, ¿sí? Tengo un montón de procedimientos que puedo aplicar para separar fases, y eso puede llegar a ser interesante desde el punto de vista del proceso que esté haciendo. Bueno, esto era nomás para recordar que es un precipitado, ¿sí? Cuando los iones decimos que están disueltos porque están rodeados de moléculas de agua. En cambio, las sales que son insolubles se permanecen sin mezclarse con el agua. Entonces, primero vamos a repasar, o ver, si no lo saben, qué es la solubilidad, ¿sí? Solubilidad es un parámetro. Ustedes pueden buscar la sustancia que se les ocurra y ver la solubilidad, y les va a dar un número con unidades de concentración. O sea, les va a dar, por ejemplo, que la solubilidad es 0,01 gramos por litro. ¿Qué significa eso? Es la cantidad de esa sustancia que se puede disolver, ¿sí? Eso es la solubilidad. Si una sustancia es insoluble, consideramos que es insoluble en realidad cuando presente una solubilidad menor que 0,01 mol por litro, ¿sí? Si la cantidad de esa sustancia que yo puedo disolver, es decir, la solubilidad, es menor a 0,01 mol por litro, decimos que esa sustancia es insoluble. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, para nosotros no tanto, porque estamos siempre hablando de soluciones acuosas, ¿sí? Pero en la parte orgánica vamos a empezar a hablar de otro tipo de solventes que no son el agua, ¿sí? Solventes orgánicos. Entonces es muy importante darse cuenta solubilidad en qué, porque yo puedo tener que una sustancia es muy insoluble en agua, pero es soluble en ácido, o es insoluble en agua y en ácido, pero es soluble en un compuesto orgánico. Entonces, siempre solubilidad, fíjense, solubilidad en qué solvente. En general, si no dice nada, es en agua, ¿sí? Pero puede que lo diga. Entonces, bueno, esta tabla que tienen acá, por supuesto que es en agua, ¿sí? Compuestos iónicos solubles, todos los nitratos son solubles, todos los acetatos son solubles, ¿sí? Y después casi todos los cloruros, bromuros, ioduros y sulfatos, excepto los que están acá marcados como excepción. Esto ya es una ayuda grande porque abarcan un montón de compuestos con estos cationes. Y por otro lado, también pueden saber aquellos que son sí o sí insolubles, todos los sulfuros, excepto los que están listados acá, todos los carbonatos, fosfatos y oxidrilos, excepto los que están listados acá, ¿sí? Entonces, esta tabla téngansela siempre a mano, porque para los ejercicios les va a venir bien para ver rápidamente, si no se acuerdan, si una sustancia es, una sal, por ejemplo, es soluble o insoluble. Vienen a la tabla y dicen, bueno, la sal era cloruro de plata, me fijo acá, pareciera que fuera soluble, pero en realidad el cloruro de plata es una de las excepciones más importantes, entonces sé que es insoluble y va a estar precipitado. ¿Está? Esto no les queda otra que tenerlo a mano, ir mirándolo e ir aprendiéndoselo. También teníamos el concepto de solución saturada, ¿sí?
que es aquella solución en la cual ya, la palabra lo dice, ya no le puedo agregar más soluto, ¿sí? O sea, es una solución que está en equilibrio con su soluto no disuelto. ¿Sí? No puedo disolver más en esa solución. ¿Está? Bueno, como les decía, la solubilidad se expresa en gramos por litro o mol por litro, ¿sí? Es una unidad de concentración. Y la solubilidad molar es la que ya en realidad se expresa en mol por litro, pero es exactamente lo mismo. Bien, y lo que más me interesa ahora es esto que les comentaba. ¿Qué estrategias podemos aplicar si nosotros queremos modificar la solubilidad de una sustancia? ¿Sí? Pueden ser de las dos maneras que les comenté, por ejemplo, porque nos interesa disolver, o sea, nos interesa que un precipitado esté en solución, ¿sí? Para que reaccione con otra cosa o lo que sea, o por el contrario, nos interesa que algo que constituye una impureza, ¿sí? O algo que molesta en mi medio de reacción, yo lo quiero eliminar, entonces lo puedo hacer que precipite y separarlo, ¿sí? Y básicamente para eso tenemos que entender qué cosas afectan a este parámetro de la solubilidad de una sustancia, ¿sí? Una de las cosas que más afecta a la solubilidad de una sustancia es la temperatura, ¿sí? No sé si alguna vez les ha pasado que quieren disolver algo en frío y no se les disuelve, calientan un poco y se disuelve, ¿sí? La mayoría de las sales, no todas, aumentan su solubilidad con la temperatura. Hay otras que por el contrario, si caliento se disuelven menos que si estuviera frío, ¿sí? Eso no lo vamos a ver mucho porque tiene más que ver con el tema de termodinámica. Lo que más vamos a ver acá, que tiene que ver más con lo que damos de equilibrio químico, es cómo afectan concentraciones de otros solutos, ¿sí? Y especialmente cómo afecta el pH, ¿sí? Entonces ahora vamos a integrar todo lo que vimos en equilibrio ácido-base con equilibrio heterogéneo. Vamos a empezar primero por la base de lo que es equilibrio heterogéneo, ¿sí? Nosotros en equilibrio ácido-base teníamos las reacciones de equilibrio con sus respectivas constantes de equilibrio, que eran las constantes ácidas, porque estábamos en equilibrio ácido-base. Ahora estamos en equilibrio heterogéneo, y esa constante que yo escriba para el producto de solubilidad de un compuesto insoluble, se va a llamar, en vez de K de equilibrio, se va a llamar KPS, ¿sí? Por constante del producto de solubilidad. En algunos libros lo pueden encontrar como KSP porque está en inglés, entonces está al revés, ¿sí? Pero es lo mismo. ¿Qué es importante acá? Siempre es producto de solubilidad. Entonces siempre tengo que escribir en el equilibrio el producto insoluble, ¿sí? O sea, la fase sólida, que se disuelve en sus iones constituyentes, ¿sí? Esta es la forma en la que siempre voy a escribir el equilibrio. Así como en equilibrio ácido-base siempre escribía la disociación del ácido o la disociación de la base, acá escribo la solubilidad del compuesto en sus iones constituyentes. ¿Está? Bueno, entonces estos valores también están tabulados, ¿sí? Los valores de producto de solubilidad de cada una de las sustancias insolubles. Y cómo voy a escribir las concentraciones, la expresión de las constantes de equilibrio en este caso. ¿Se acuerdan que los líquidos puros, los sólidos, no iban en la expresión de la constante de equilibrio? ¿Está? Entonces acá siempre la KPS o KSP va a ser igual al producto de los iones constituyentes elevados a sus coeficientes estequiométricos, ¿sí? Nunca, por favor, dividan por la concentración de, en este caso, hidróxido de magnesio sólido, porque no existe eso, ¿sí? No puedo poner la concentración de un sólido puro, ¿sí? De la misma manera que no podía poner antes el agua, pues no puedo poner la concentración de un líquido puro, no tiene sentido, no existe, ¿está?
Entonces acá la constante de equilibrio es directamente el producto de los iones que constituyen ese compuesto. Por eso también se llama producto de solubilidad, ¿sí? Se refiere a este producto, al de las concentraciones de los iones constituyentes. Y, muy importante, no se olviden de elevar a los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Si no, no van a poder calcular nada. Bueno, entonces, algunas cuestiones que podemos determinar simplemente de mirar el valor de la constante. Si este valor es muy, muy, muy chiquito, quiere decir que estos valores son muy, muy, muy chiquitos, ¿sí? Por lo tanto, si estos valores son muy chiquitos, ¿cómo está desplazado el equilibrio? Está completamente desplazado o muy desplazado hacia los reactivos, hacia el reactivo. Por lo tanto, eso me da la pauta de que este compuesto es bastante insoluble. ¿Está? Tengo bajitas las concentraciones de los iones en solución. Está casi todo como el sólido. Por lo tanto, si yo tengo una constante de producto de solubilidad muy baja, muy pequeña, ya puedo decir que el compuesto es bastante insoluble, ¿sí? Solo se va a disolver en agua muy poquito de esto. De todas maneras, yo por ahí voy a querer calcular cuánto es ese poquito, ¿sí? Cuánto se disolvió del agua, del producto, perdón. Entonces, eso lo voy a poder hacer y lo van a ver en prácticas, calculo, despejando la concentración de estos iones, ¿sí? Pero bueno, después lo vemos. Ahora me interesa más que veamos los parámetros que les mencionaba. Yo les había dicho que había varios factores que pueden influir en la solubilidad. ¿Se acuerdan que en equilibrio ácido-base, unas diapositivas atrás, vimos el efecto del ion común? Bueno, acá también tenemos efecto del ion común, ¿sí? Fíjense, ustedes tienen un equilibrio en donde tienen fluoruro de calcio sólido que se solubiliza en sus iones calcio y 2 iones fluoruro, ¿sí? Esto sería un equilibrio de solubilidad con su correspondiente KPS para el fluoruro de calcio. ¿Qué pasa si yo le agrego, fíjense lo que tienen acá graficado, acá tienen la solubilidad del fluoruro de calcio versus la concentración de fluoruro de sodio? O sea, lo que estoy haciendo es agregarle otra sal soluble, fluoruro de sodio, que lo que está haciendo en realidad es aportar iones fluoruro al equilibrio este. Y se acuerdan que por Le Chatelier y por todo lo que ya venimos hablando, si yo agrego, lo voy a escribir. Si yo agrego fluoruro de sodio, el fluoruro de sodio es un electrolito, o sea, se va a disolver, o sea, no va a estar en un equilibrio, ¿sí? Si ustedes lo buscan en la tablita, el fluoruro de sodio es completamente soluble en agua. Entonces va a pasar esto, yo pongo fluoruro de sodio en agua, voy a tener, es como si agregara iones fluoruro. Entonces, ahora sí, lo que estoy haciendo en este equilibrio es aumentar la concentración de fluoruros, ¿sí? Si yo hago ese agregado. Y si yo aumento la concentración de fluoruros, ¿cómo va a responder el equilibrio? ¿Para qué lado se va a desplazar? A la izquierda. Sí, se va a desplazar para la izquierda, es decir, va a formar más, o va a disminuir la disociación de este compuesto. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es disminuir la solubilidad, o sea, yo logro que que el equilibrio se desplace para allá, por lo tanto que la disociación sea menor, ¿está? Entonces, el efecto del ion común, ¿qué es lo que hace? Cuando yo agrego un ion común, me disminuye la solubilidad de una sal
poco soluble que ya estaba en equilibrio, ¿sí? Y es lo que está graficado acá. Fíjense, la solubilidad, cuando yo no agrego nada, es de, no sé, 10 a la menos 4, por ejemplo. Cuando yo empiezo a agregar cantidades crecientes de fluoruro de sodio, la solubilidad me va disminuyendo, ¿sí? Cada vez se hace más insoluble este compuesto. ¿Está? Y esto es efecto del ion común, es exactamente lo mismo que cuando vimos en efecto del ion común en ácido-base, ¿sí? El agregado de un ion común que está participando del equilibrio me perturba el equilibrio. Bueno, ¿cómo me lo perturba? Y me fijo, hago este razonamiento, ¿sí? Si ustedes no se pueden acordar directamente de memoria que el efecto del ion común disminuye la solubilidad, y bueno, plantean los equilibrios, que igual en los ejercicios que les tomo en los exámenes, ustedes tienen que plantear los equilibrios, porque a mí no me sirve que me lo digan de memoria, sí quiero que entiendan lo que está pasando. Entonces, plantean los equilibrios, y ven, bueno, si modifico esto, el equilibrio se perturba y se va a tratar de contrarrestar esa perturbación, cambiando de la siguiente manera, y cómo influye eso, o qué resultado me da eso a mi reacción, ¿sí? Bien, esto es uno de los factores que influyen o afectan la solubilidad. Y el segundo que vamos a ver, y ya con esto cortamos, ¿sí? Así que ya en 5 minutos los libero, es obviamente el pH, ¿sí? El pH es un jugador fundamental en lo que tiene que ver con afectar otros equilibrios, ¿está? ¿Y de qué va a depender? Bueno, la sustancia que se esté disolviendo va a tener que tener oxidrilos o protones, ¿sí? O sea, va a tener que tener alguna relación con un equilibrio ácido-base, ¿sí? Porque lo que pasa acá es parecido al efecto del ion común. La diferencia es que el ion, en este caso, va a ser un oxidrilo o un protón, ¿sí? Lo que yo estoy modificando. Acá tienen el equilibrio del hidróxido de magnesio, ¿sí? Esta es su solubilidad, su KPS es de 1,8 por 10 a la menos 11, o sea, es bastante insoluble. ¿Qué pasa si yo modifico el pH? Fíjense, yo tengo imagínense que tengo el hidróxido de manganeso en un tubito y le agrego una sustancia ácida, o sea, le estoy agregando protón. Fíjense lo que pasa, el precipitado blanco que es el hidróxido de magnesio, desaparece. Quiere decir que se disolvió cuando yo le agregué ácido. ¿Está? ¿Por qué pasa eso? Acá tienen la explicación, pero me interesa que lo razonemos. Cuando yo agrego ácido, ¿sí? Yo acá podría, o debería escribir el equilibrio de la K-Water, ¿sí? Para demostrar que cuando agrego ácido estoy alterando la concentración de oxidrilo. Ustedes saben qué está pasando con la concentración de oxidrilo. Baja, ¿sí? Porque estos protones me consumen los oxidrilos. Van a reaccionar con los oxidrilos para formar agua, ¿sí? ¿Está? Entonces, si yo agrego protones, en realidad lo que estoy haciendo es consumir los oxidrilos, ¿sí? Los estoy consumiendo, por lo tanto en este equilibrio, como estoy perturbando, estoy consumiendo los oxidrilos, ¿está? Y si consumo los oxidrilos, ¿cómo va a responder este equilibrio? Desplazándose hacia la derecha para tratar de contrarrestar esa disminución. ¿Estamos? Entonces, si me desplazo a la derecha, ¿qué estoy haciendo? Estoy disolviendo el hidróxido de magnesio,
¿sí? Lo estoy pasando de sólido a las formas acuosas. Y es lo que se ve experimentalmente acá. ¿Está claro? Y si lo quieren leer, digamos, acá lo tienen, la solubilidad de sales poco solubles aumenta, esto es en general, aumenta cuando agrego protones, es decir, cuando bajo el pH. ¿Sí? Ojo ahí porque esto es un lío. Bajo el pH, aumento protones, bajo oxidrilo, sube la solubilidad. Bueno, ya les digo, si quieren ustedes después se hacen un cuadro con las dos posibilidades, lo analizan, pero después a mí me interesa que escriban los equilibrios y analicen y entiendan lo que está pasando. Y bueno, ¿y qué tanto influye el pH en un equilibrio de solubilidad? Bueno, va a depender de la basicidad del anión. En este caso el anión es el oxidrilo mismo, entonces es un anión básico, ¿sí? Pueden tener otros aniones que no sean oxidrilo y ahí van a tener que escribir el equilibrio de ácido-base de ese anión para demostrar lo que pasa con la solubilidad. ¿Mm? Por el contrario, cuando tenga una sal cuyos aniones no sean básicos, ¿sí? No, el pH no va a influir en la solubilidad de esas sales, ¿sí? Solamente va a influir si puede de alguna manera modificar la concentración de estos iones. ¿Estamos? Leve. ¿Alguna pregunta? Porque ya no voy a seguir porque me parece que, bueno, ya estamos sobre la hora. Y lo que sigue ya es otra cosa más, así que con esto cortamos. Entonces vimos hasta ahora, dentro de los factores que afectan solubilidad, vimos ion común y pH, ¿sí? La semana que viene seguimos. Pero no dejen de resolver lo que quedó pendiente de ácido-base. Y déjenme ahora en el chat las asistencias, y nos vemos el martes que viene. Profe, Leva, no me pasó. Sí, ahora te lo paso. Dale, gracias.